Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Es un placer de nuevo saludaros, es un placer de nuevo estar aquí, desde esta ventana desde la que pretendemos, como siempre, contemplar la realidad, desde esta orilla del cosmos. Y hoy tenemos nueva entrevista. Tenemos hoy a Maribel Rodríguez, con quien vamos a hablar de la meditación y de los riesgos de la práctica de la meditación, seguramente entre otras muchas cosas. Vamos a darle paso a Maribel Rodríguez, que ya la tenemos por aquí. Vamos a ver. Estamos conectando. Pues estoy aquí con Maribel Rodríguez, como os comentaba antes, a quien voy a pasar a presentaros. Maribel es doctora en Medicina y Cirugía, médico psiquiatra, máster en psicoterapia. Y bueno, corrígeme si me equivoco con algunas de las cosas, ¿vale, Maribel? Experta en logoterapia e hipnosis, y, entre otras cosas, directora de la cátedra Edith Stein en la Universidad de la Mística en Ávila. Maribel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Gracias por invitarme al diálogo este. Te agradezco mucho que estés aquí, la verdad, es un placer que estés aquí. Y fíjate, yo tenía aquí como una cuestión preliminar. A ver, me consta que en tu consulta haces un abordaje como bastante eh, integrador, ¿no? O no sé cómo llamarlo, tú lo llamas integrativo Integrador le llamo. o integral también si quieres, ¿no? En el que tienes en cuenta todas las dimensiones, o por decirlo de alguna manera, las diferentes dimensiones del ser humano, ¿no? La dimensión física, psicológica y espiritual, ¿no? Entonces, Ujú. tenía yo aquí apuntada como cuestión preliminar realmente si se pueden encontrar la psicología y la espiritualidad, ¿no? Se tienen que encontrar, se deben encontrar, dónde se encuentran. Bueno, se deben, no tiene por qué. O sea, desde en el trabajo que yo hago para mí sí. O sea, pero si uno va, yo qué sé, porque tiene fobia a las hormigas, pues igual no es necesario abordar esto, ¿no? Entonces, yo siempre digo que se puede abrir, al menos desde la mirada que yo tengo, para mí, todo el que viene, también el que tenga una fobia a las hormigas, tiene esa dimensión, aunque no la estemos abordando, ¿no? Entonces, de entrada yo parto de una visión antropológica en la que me considero que hay cuerpo, mente y espíritu y que todo es una unidad y que la persona no viene en trozos, ¿no? No es que viene un día el cuerpo, el otro día la mente, el otro día el espíritu, sino que está presente con todas sus dimensiones y eso también a mí me da una visión de la dignidad del otro, ¿no? Entonces, al menos desde mi visión, creo que la perspectiva antropológica sí debe tener en cuenta la dimensión espiritual o de profundidad y de dignidad y de derecho, no sé, derecho a ser acogido, a ser aceptado el otro, ¿no? Luego debe, pues depende desde dónde estemos trabajando y para qué, ¿no? O sea, también desde el máximo respeto al paciente, o sea, no es que hay que hacer una receta donde le metemos en el pack la espiritualidad sí o sí, ¿no? Sino que es una posibilidad donde si surge, la persona lo pide, y es verdad que a veces se pide, o que surge en el diálogo, cuando uno empieza a profundizar en elementos de autoconocimiento, de sentido de vida, como en la logoterapia con la que trabajo, pues se da de manera natural, o sea, sobre todo es que esa dimensión espiritual se le dé el espacio como para hablar de cualquier otro aspecto de la vida de la persona y se permita, o sea, como que se acoja, ¿no? Se acoja a lo que es la persona completa y que no se censure hablar de nada, porque a veces hoy en día se tiende más a reprimir a hablar de lo espiritual que de lo sexual. O sea, antes la represión era la sexualidad, pero Víctor Frankl ya en su época, mediados del siglo XX, dice que ya empieza a ver que se reprime más hablar de religión y de espiritualidad que de sexualidad, que era el tema tabú previo, ¿no? Entonces, yo creo que se puede abrir esa puerta y luego la persona que está en terapia, pues si
si quiere entrar bien y si no, pues desde el máximo respeto a donde quiera llegar el otro que tenemos enfrente, ¿no? Ajá. Sí, porque de alguna manera, estaba yo ahora recordando, me venía a la cabeza, ¿no? Que hay como diferentes psicologías también, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo con eso, la psicología profunda, por decirlo de alguna manera, y luego esta otra psicología que digamos que da cuenta de las dimensiones espirituales, de la dimensión espiritual del ser humano, que sería lo que llamamos, no sé, la psicología transpersonal, ¿no? Bueno, aquí hay diferentes mundos, porque Ujú, por ejemplo, psicología profunda se tiende a decir más que es, por ejemplo, la psicología junguiana, y aquí autores como Frank, que es el que funda la logoterapia, la terapia del sentido, ujú, hablan de que no solamente hace falta una psicología de las profundidades, sino también de las alturas, y entonces profundo y elevación, bueno, también cuanto más profundizas, más te elevas, ¿no? Es una paradoja, ¿no? Entonces, hay dentro de esas psicologías que acogen lo espiritual varias líneas que no siempre están de acuerdo, ni siempre son compatibles, pero que a mediados del siglo XX se consideraron dentro de psicologías transpersonales, es decir, que van más allá de lo personal hacia lo espiritual, hacia lo trascendental, hacia lo metafísico, pero tienen diferentes formas de acercarse, ¿no? Y la cuestión es que en todo eso que se metió inicialmente la logoterapia de Frank, ciertas psicologías humanistas como psicoanálisis de Fromm, Abraham Maslow, bueno, toda una serie de psicologías existenciales, etcétera, que estaban abiertas a esa dimensión, también luego se vio que cada una igual partía de antropologías distintas, que cada una podía tener metodologías diferentes, o sea que en ese mundo también hay ramificaciones que a veces son compatibles, a veces no, según la cosmovisión también de cada cual, ¿no? Y hoy en día yo casi prefiero hablar, como dice Ken Wilber, de la psicología integral. O sea, cuando hablamos de transpersonal es como que a veces hay un cierto riesgo en lo transpersonal, en ciertos enfoques, de irse tanto a lo espiritual que parece que es lo único y ujú. se puede olvidar el cuerpo, se puede olvidar las emociones, se puede olvidar lo que se llama prepersonal, que es como lo infantil, primitivo, instintivo. Entonces, a mí me gusta más esa idea de Wilber de sí, lo transpersonal lo incluimos, pero también lo prepersonal, lo personal, el cuerpo, no sé, el contacto con la naturaleza, la tierra, las emociones, la mente. Porque en cierta línea transpersonal se ha cometido lo que Wilber llama la falacia pretrans, que se ha confundido lo espiritual, por ejemplo, con lo mágico. Y entonces hay ciertas terapias transpersonales que consisten pues en pensar que tú proyectas tus deseos al universo y el universo te responde, y eso es muy egocéntrico, ¿no? Entonces, que Mm, puede haber un elemento de verdad porque nuestra actitud influye en lo que sucede, ¿no? Pero, o sea, cierta línea de lo transpersonal, yo soy de las que están en desacuerdo, ¿no? Que si nos vamos demasiado a los deseos del yo, por muy espirituales que sean, podemos entrar en un pensamiento mágico infantil, o que no es lo mismo el hacer una línea de trabajo profundo como la psicología analítica de Jung, la logoterapia, etcétera, que, no sé, que una consulta consista en echar las cartas o leer los pozos del café, y aquí, bueno, ya hablo irónicamente, ¿no? sí. Sí, o sea que claro, todo tiene sus riesgos, ¿no? Yo creo, y si quieres yendo un poquito al tema de la meditación, que quizá la meditación como tal es una de las, no sé si llamarlo herramienta, método, digamos, casi común, bueno, no común, sino una de las herramientas básicas en muchas tradiciones, ¿no? Espirituales, ¿no? Pero, pero hay riesgos, hay riesgos, hay riesgos. Y claro, una de las cosas que yo quería plantearte era eso, ¿no? Por qué sabiendo que hay riesgos en la práctica meditativa, eh, pues, no sé, se habla tan poco de esto, ¿no? Se habla tan poco. Sobre todo ahora con el auge que hay, ¿no? El auge que hay de, todos sabemos, ¿no? Mindfulness y demás. Eso ha sido un poco la vía de entrada de la meditación en Occidente a nivel global. Entonces, ¿qué pasa con esto, no? Porque me consta que hay estudios, además, muy concretos, muy claros, que hablan, a ver si lo puedo después poner aquí o mostrar por lo menos Ujú. algunos de estos estudios. Pero ¿por qué crees que pasa esto? A ver, yo creo que por un lado por ingenuidad e ignorancia, o sea, no siempre quien se mete en el mundo de la meditación ha profundizado suficientemente en ello, pues
en los maestros espirituales de hace miles de años, partiendo del hinduismo, budismo, incluso en el propio cristianismo, se advierte de, que puede haber riesgos en esa práctica y que puedes perderte y que entrar en el mundo interior pues también tiene el lado oscuro, los fantasmas. Santa Teresa hablaba de las bestias y sabandijas, otros hablan de la enfermedad del yogi o el maquio y las ilusiones que se generan en el zen. O sea que el hecho de adentrarnos en la mente es adentrarnos en un universo desconocido y aunque esto está descrito como que el que adentrarse en este universo requiere tener una prudencia, requiere tener una base, los budistas hablan de preparar el terreno, otros hablan de fortalecer el yo antes de hacer ciertas prácticas y sobre todo ciertas prácticas o prácticas intensivas tienen más riesgos. Entonces yo creo, como te digo, por un lado ignorancia, inconsciencia, también porque esto se ha convertido en una moda y en un negocio. Entonces, si Claro, tú vendes un producto, mira, es que tiene estos riesgos, entonces igual vendes menos, ¿no? O sea, te voy a contar el lado bonito y que claro, obviamente lo tiene y yo creo que es que la meditación es fundamental para tener una mente en condiciones, o sea, es como básico, o sea, todo el mundo debería saber al menos unos rudimentos de meditación, o sea, porque también lo aclaro porque hay gente que piensa a veces que es que estoy hablando en contra y no, al revés, o sea, me la tomo tan en serio claro. que dices, esto es como, dices, a ver, vas a hacer escalada por la montaña, vas a hacer una caminata por la montaña, por el valle no pasa nada, pero si empiezas a subir alturas necesitas un buen guía porque puede haber riesgos. Eso no quiere decir que es que nunca voy a la montaña por si me caigo, ¿no? Entonces, la meditación, sobre todo según avanzamos, tiene sus riesgos, sus problemas, sus inconvenientes, sus incomodidades, requiere esfuerzo, no es un spa espiritual, ¿no? Entonces, o sea, creo que están esos factores que te digo y por otro lado, el haber separado la meditación de sus contextos, donde sí estaba muy conectada con el trabajo de la mente, el discernimiento, y también estaba muy conectada con el cultivo de la ética y la compasión. Entonces, si tú sacas un ingrediente de un contexto, diciendo, es que es muy nutritivo, sí, pero es nutritivo si va en consonancia con otras cosas. Y yo he escuchado a algún maestro budista, por ejemplo, Khandro Rinpoche, es una Ujú. referencia en el budismo tibetano que ya ha explicado muy claramente que la meditación sin un cultivo de la intención correcta no sirve para nada y que si no va unido también al cultivo de la mente, la ética y la compasión, no sirve para nada. Y yo ya a veces añado que podemos convertirnos en esa insistencia en el presente, en no pensar, en estar aquí y ahora, podemos convertirnos en lagartijas complacientes, es decir, Ajá. en estar presentes y ya, pero ¿para qué estamos presentes? O sea, es verdad que en la práctica, con ciertas prácticas, tienes que olvidarte ya de tus pensamientos, intenciones, etcétera, pero para luego seguir con la vida, no estar en modo zombie, ¿no? Claro. Entonces, Mm, creo que hay una falta ahí de rigurosidad también, ¿no? O sea, no, que sí. se ve el halo este espiritual de la meditación, que uno queda bien si uno es un meditador, o sea, creo que hay un componente también ahí de cómo el ego occidental, individualista, se apropia de las herramientas de otras tradiciones y lo usa para el propio bienestar. Y de esto pues, Ujú. hay un montón de Claro. ejemplos que son interesantes, ¿no? O sea, como ejecutivos de Silicon Valley ya se pican a ver quién medita más y mejor. Entonces dices, esto es una locura, ¿no? O sea, es como Tremendo. si aquí Sí. las señoras de la parroquia se picaran a ver quién reza más y mejor el rosario, que también puede pasar, ¿no? Entonces, Sí, 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 puede pasar, puede pasar. Es tremendo eso, sí. La verdad, quizá eso ocurre, bueno, quizá la gran pregunta es, que yo creo que tú la lanzabas también en una de las charlas que te he visto, ¿no? Y, em, hasta qué punto podemos, ¿no? Podemos separar o desgajar lo que comentabas antes, ¿no? Hasta qué punto podemos desgajar o trasplantar un método, ¿no? De una cultura a otra. Es difícil esto que no ocurra. Yo creo que es difícil que no ocurra, sobre todo en este mundo tan hiper globalizado, ¿no? Entonces, claro, claro, esa es la claro, cosa. claro, sí, sí, o sea, es como, sí, se me ocurre como si descubres el curry y ya se lo echas hasta la tortilla de patata, ¿no? Entonces, Claro, al claro. final dices, es que esto no sabe bien o ya me sienta mal. Dices, bueno, pues igual el curry no es para todo, igual la meditación zen no es para todo el mundo o ciertas prácticas no son para todo el mundo, otras sí, o sea, hay prácticas sencillas que hasta un niño las puede hacer, ¿no? Pero
el aplicarlo de manera irreflexiva, sin conocer la psicología de las personas, sin conocer en particular a cada persona que está ahí, pues claro, o sea, es una frivolidad y no sé, o sea, yo creo que por el lado positivo que tiene la meditación se ha dado un boom y está bien que esto lo aprendamos, pero ya advirtió, por ejemplo, el psiquiatra Carl Gustav Jung, de que el hacer prácticas de las religiones orientales en una preparación adecuada puede volverte hasta loco. O sea, que ya está dicho esto, pues en los años 40, 50, que escribía Jung, ¿no? Y él estaba súper abierto a aprender otras tradiciones, pero decía, si esto es como si tú trasplantas una planta que no tiene ni raíces en su tierra, la trasplantas a otra tierra, pues igual te engancha peor o muere, ¿no? Entonces también hablaba de estar primero bien enraizado en tu cultura y entonces luego ya si quieres te aprendes lo que sea, ¿no? Y también porque en nuestra cultura occidental hay métodos de meditación muy antiguos que también se pueden tener en cuenta. O sea, pasa es que se han ido dejando de lado pues, por ciertos factores históricos, culturales, dogmáticos, etcétera, pero la contemplación cristiana, por ejemplo, Claro. tiene una metodología y un camino muy interesante y no necesariamente para asumir ciertas cosas tienes que ser súper cristiano y ves paralelismos entre meditación, ese tipo de contemplación y la meditación oriental. Entonces, yo creo que o sea, también lo que se habla mucho en día es integrar esos métodos de meditación con conocimientos de psicología suficientes y personalizándolo lo más posible, especialmente en personas que tengan o les surjan problemas, ¿no? Entonces, sí es importante el tener ahí un discernimiento antes de plantear la meditación, que si bien es muy útil, es necesaria, es beneficiosa, requerimos un guía adecuado. O sea, igual que si yo me voy a la montaña, Claro. pues si no me conozco cómo ir por la montaña, buscaré un guía adecuado. Y cuanto más arriba y más dificultades, más necesarios tener el guía y la preparación adecuada, ¿no? Quizá esto ocurre, bueno, yo creo que una de las razones por las que esto, no sé, se da es, quizá nos hemos quedado solamente con la dimensión terapéutica, ¿no? Que bueno, que está muy bien, ¿no? Quizá no está muy bien, ¿no? Hay algunas prácticas, algunos programas de mindfulness y demás que parece que sí que son interesantes en esa línea, ¿no? Pero claro, quizá nos hemos olvidado de las otras dimensiones también de la meditación, ¿no? Claro. Volviendo al enfoque integral que decías tú antes, ¿no? Está la dimensión contemplativa, la dimensión, si quieres, no sé, filosófica, la dimensión, en fin, muchas otras dimensiones probablemente. Entonces, claro, se hace mucho hincapié y se apela mucho a la ciencia en demostrar que funciona realmente, pero claro, quizás solamente esta parte terapéutica, ¿no? Quizá lo Claro, y otro. además que la meditación no se creó como una psicoterapia, sino como Ujú, un ingrediente más de un trabajo muy profundo de la persona. Entonces, o sea, el separarlo demasiado o el aplicarlo indiscriminadamente, pues puede dar problemas. Y de hecho, si vemos la historia de las religiones orientales, los maestros auténticos de meditación o los más consistentes no admitían a cualquiera, pedían unos mínimos de madurez, de ética. Recuerdo, por ejemplo, en el libro esta autobiografía de un yogi ay, no me sale el nombre. Yogananda. Sí, de Yogananda. Yogananda, que él cuenta una historia de un maestro suyo que se entera de que un candidato discípulo es infiel a su mujer y dice, mientras seas infiel a tu mujer, yo no te acepto. Está diciendo, necesitamos una postura ética para entrar Ajá. en esto y también está este tema de que salen muchos cuentos, leyendas de irse al lado oscuro, ¿no? O sea, que Ujú, también si tienes un poder, o sea, entiendo que ciertos maestros también no querían dar ciertas herramientas que aportaban un cierto poder mental a personas no éticas, porque dices, o sea, tampoco es que seas un mago ni nada parecido, ¿no? Pero que ujú, tienes una capacidad igual de control sobre la realidad, sobre los demás, que si no eres ético eres un peligro, como vemos que sucede en las sectas, que sí, mucha meditación, pero luego las lían buenas, ¿no? Porque lo usan con fines poco éticos, ¿no? Y hay pues, nuestras experiencias de la meditación que a veces se pueden confundir con auténticas experiencias espirituales y pueden ser experiencias de sugestión, pues en las sectas se aprovechan para inducir ciertos estados y que la gente piense que está súper conectada y lo que está es abducida, ¿no? Pues bueno, que ahí hay un mundo
donde es muy importante reflexionar, ahondar, también ver que esos estudios sobre la eficacia, por ejemplo, del mindfulness han ido desinflando, o sea, que salió un boom Ujú. inicialmente de estudios, pero que sean realmente rigurosos, con seguimientos en el tiempo, no son tanto, y los problemas en los que da buen resultado, pues son menos de lo que se pensaba, y especialmente es útil cuando se hace a la vez que una psicoterapia, o sea, como que es un buen complemento de la psicoterapia, pero solo meditación como terapia, pues ya se está viendo que es un error. Como trabajo personal, estupendo, pero si tienes problemas psicológicos y te metes a meditar, hasta te puedes poner peor. Mm. Sí, hasta me contaba un psiquiatra jesuita que incluso los ejercicios ignacianos, hay gente que se les ponía muy mal porque iban allí con problemas mentales importantes pensando que irse de ejercicios espirituales les pondría bien y es un método muy introspectivo y aún no se le ha ido la cabeza, pues igual con otro tipo de, sobre todo los retiros de meditación es donde está el riesgo si uno no está preparado, porque es como meterte en un maratón sin un previo entrenamiento, primero hay que ir entrenando, ¿no? Claro, a mí me ha pasado eso, fíjate, a mí me ha pasado en alguno de los programas, yo imparto el MBCT, ¿vale? La terapia cognitiva basada en mindfulness, y ha habido algunos casos de que emerge una ansiedad, ¿no? Antigua. Claro. Entonces, claro, afortunadamente, hombre, el asunto es poder derivar, ¿no? A estas personas a lo que tú comentas, ¿no? Por lo menos derivarlo a a una posible psicoterapia. Eso es no minimizarlo, porque yo he escuchado testimonios donde me han dicho que han preguntado al que les estaba guiando, dice, ah, no sé, yo de la mente no sé, tú sigue meditando, y yo, pues, si Ya, de la mente no sabes, pues dile que vaya a un psicólogo y claro. ante la duda que pare la meditación, o sea, que haga otra cosa, ¿no? Pues también Sí. ahí estar en diálogo o no hacer retiros de 300 Mm, donde no puedes controlar qué le pasa a la gente sí. y estar atento a las situaciones y estar abiertos al diálogo, ¿no? A veces hay como situaciones muy verticales, muy autoritarias, de Mm, gente que se ha gurificado, digo yo, o sea, que tú, no sé, igual, sí, igual era un psicólogo, un psiquiatra, ahora de repente está gurificado porque hace meditación, entonces está como en un sí. estado de elevación narcisista Hay un riesgo que, grande de eso, sí, sí, creo. que es otro peligro. O sea, como yo controlo bastante mi mente, ahora soy la bomba. O yo ya no tengo ego. Y lo dice uno totalmente orgulloso de ya no tengo ego, ¿no? Y después, ya no tienes ego, ¿para qué dices esto, no? Pero bueno, Ujú. Sí, 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 totalmente. Oye, ¿y podríamos a lo mejor, o podrías a lo mejor comentar un poquito, resumiendo, cuáles son estos posibles efectos adversos que nos podemos encontrar? Sí, sí, resumidamente, porque me imagino que son muchos, hoy sí, son muchas cosas. son muchos posibles. O sea, voy a intentar hacer una síntesis y no, pues por ahí tengo cosas publicadas y de otras Mm, personas tengo cosas publicadas que se pueden buscar fácilmente. Pero yo sobre todo lo he hecho como tres bloques posibles. Uno que es como dificultades psicológicas, otro que es trastornos mentales y otro que son problemas ya relacionados con la experiencia espiritual. Entonces, dificultades psicológicas, por ejemplo, lo más habitual cuando empezamos a meditar, pues puede ser la distracción, el ver que nos aburrimos, que supone un esfuerzo, que de repente la mente no para, que te aparecen heridas antiguas, que te generan un malestar, ¿no? Que te vienen preocupaciones que tenías como guardadas, dejadas de lado, entonces dices, jo, me he venido a meditar y ahora me viene lo que no resultó con mi jefe, con mi madre, con mi abuela, entonces para porque me viene la preocupación, etcétera, y que a ver, que lo normal es que venga lo que está dentro. La cuestión es que precisamente la meditación te va enseñando a manejar, pero si no es suficiente hay que hacer un trabajo de psicoterapia, ¿no? Entonces, pues sufrir momentos de nerviosismo, de ansiedad, de dolores corporales, a veces incluso de entrar en una cierta disociación que es no hay dolor, no hay padecimiento, soy ecuánime y uno lo que está es desconectado. O sea, uno se puede llegar a desconectar, al ensimismamiento de estoy en mi mundo, entonces ignora a los demás, que, ver, que son fases normales que todos podemos atravesar en un momento dado. Dice, pues mira, me he creado un globo aquí místico temporal, pues qué bien se está aquí. Y entonces de repente la gente dice que no te aguanta, y dice, pues qué mal están, que no me aguantan, con lo bien que yo estoy. No, te has ido al globo místico, ¿no? Entonces, eso sería un tipo de efectos psicológicos, ¿no? O sea, de pues, o sea, cosas menos graves, menos mm, intensas que no llevan a un trastorno necesariamente. A veces incluso pueden emerger recuerdos de cosas que, o incluso pseudo recuerdos. O sea, hay también estudios que muestran cómo en el mindfulness pueden emerger falsos recuerdos, entonces te preocupas porque ¿qué me ha pasado de pequeño? Me ha aparecido este recuerdo y es
una especie de conflicto que el inconsciente simboliza como una especie de sueño despierto y que no hay que tomarse al pie de la letra, ¿no? Ante la duda, obviamente ir a terapia. Eso que son dificultades psicológicas en general normales, puede en personas que son más vulnerables, o sea, que no es la meditación per se, que te metes ahí, zas, te sale un trastorno mental, sino que eso estaba como latente, ¿no? Entonces, la meditación hace aflorar algún trastorno o empeora algún trastorno que ya estaba ahí, pero tú no lo sabías. Entonces, puede aparecer un cuadro de depresión porque en el fondo tenías ese malestar bloqueado en alguna parte de tu mente o disociado, entonces te vienen sentimientos depresivos. Hay personas que se les han producido crisis de ansiedad, o sea, que de repente entra un estado de hiperventilación, angustia, pánico, dolor torácico y sensación de muerte inminente, pues que es muy desagradable, ¿no? Hay personas, como digo, insisto que en lo que estoy diciendo ahora, el segundo bloque, son personas que ya estaban predispuestas, ¿no? Porque si no, que dicen, ¿cómo que la meditación produce una crisis de ansiedad? No, tú ya estabas ahí como preparado, entonces la meditación ha hecho emerger lo que estaba, ¿no? Pueden aparecer hasta brotes psicóticos, o sea, de pérdida de contacto con la realidad, alucinaciones, y uno de repente decir, hola, soy Napoleón, o me hablan los marcianos. Entonces, Sí, sí, sí. eso puede pasar y ha sucedido. Recuerdo, de hecho, una anécdota que leí en no sé qué psicólogo transpersonal, que hablaba de un retiro en que estaba un psiquiatra transpersonal, Ramdas, y a una persona le dio un brote psicótico y esta persona, el que llevaba el retiro, dice, bueno, por fin veré cómo actúa un psiquiatra transpersonal con un brote psicótico. Y entonces el psiquiatra le tuvo que dar medicación. Y entonces dice, Ya, ah, ya, pues ya. si hace lo que todos. Y el psiquiatra decía, pues es que claro, tiene un brote psicótico, o sea, esto no es un problema espiritual y Mm, está aquí pegándose con todo el mundo, o sea, necesita medicación para calmarse, ¿no? Entonces, el retiro en cuestión le generó ese brote psicótico. Se puede desencadenar otro tipo de trastornos de ansiedad, se puede desencadenar un estrés postraumático si había algún trauma grave en tu vida que estaba bloqueado y no está trabajado ni elaborado, o sea, heridas que están como ujú. sepultadas y la mente se ha protegido sepultando, empiezas a escarbar, pues sale, ¿no? Entonces, Claro, eso porque serían otras... aquí, perdona que te corte, hago un paréntesis nada más, Sí, sí, porque claro, claro. una de las cosas que se produce con la meditación, entiendo, ¿no? Es como una bajada ¿cómo se llama? De las defensas, quizá, ¿no? Una bajada Sí, ¿no? Y sí, sí, por una ese bajada de motivo, las defensas y los muros que uno pone cuando sí. está, o sea, normalmente nuestro yo actúa como acotando ciertas parcelas de la realidad, ¿no? Entonces, Mm, sí, bajan, o sea, esos muros que uno se pone para funcionar, pues se mm, van aflojando. Y también lo que digo de escarbar, o sea, empiezas a escarbar, empiezas a mm, escuchar, entonces sale lo que está ahí, ¿no? Y como haya algún problema previo, o sea, sobre todo las personas con más riesgo son quienes ya tienen un trastorno mental previo, que a veces ilusamente los pobres pues se van al retiro a ver si se me quita la esquizofrenia. Pues no, mm. o sea, te pones peor, ¿no? Entonces, como que puede desencadenar todo tipo de trastornos mentales. Esto es mucho menos frecuente que lo que he dicho antes de las dificultades psicológicas, que todos hemos pasado alguna, de me aburro, a estoy nerviosa, yo qué sé, o me acuerdo de algo que no me quiero acordar, ¿no? Entonces, esto es menos frecuente, pero es posible. Y en tercer lugar estaría lo que yo he llamado más como problemas en el ámbito espiritual, que son experiencias más sutiles, que pueden, o sea, pueden tener con el propio camino espiritual. Obviamente, por ejemplo, en el Zen surge experiencia de vacío. ¿Por qué? Porque es parte del proceso de vaciamiento. Entonces llegas al vacío, pero una cosa es el vacío ese de liberación y otra cosa es el vacío de me siento vacío, que angustia, pues todavía no he llegado al vacío de liberación. Entonces, esa es una fase del proceso. La etapa de la inflación del yo, que también cuando se tienen ciertas experiencias están descritas en todos los caminos espirituales, donde tú te apoderas de la experiencia creyendo que eres tú el elegido, el merecedor de la experiencia, ¿no? De atravesar fases de soberbia, etcétera. La noche oscura en el cristianismo u otras etapas de oscuridad en otras tradiciones, donde de repente ves todo lo que no es ese camino espiritual que tú te has planteado. En el cristianismo se te desmontan tus imágenes religiosas, tus ideas de Dios, y entonces de repente, qué horror, aquí hay un vacío tremendo, o veo todos los defectos que tengo que antes no había visto, ¿no? En esa introspección, empiezas a ver pues que no eres divino de la muerte, aunque te lo hubieras creído en la fase de inflación o qué guay es este camino espiritual. Entonces, Mm. el conectar con las sombras, se diría en términos jungianos, también es parte
del proceso, o sea, todo eso de ti que no ves, que no te gusta, que intentas dejar ahí a un lado, ¿no? Hay cosas más extrañas y sofisticadas como la emergencia de la Kundalini, que se daría en ese yoga Kundalini, que también lo que me ha explicado gente experta en el tema es que en Occidente hay muy pocos buenos maestros de Kundalini. Kundalini tiene que ver con mover energías internas en el cuerpo y que dicen movilizan tus energías internas, pero a veces de una manera que te pone realmente enfermo. He conocido 2 casos de personas que llevan 2 años con temblores por todo el cuerpo, casi sin poder dormir, con subidas, bajadas de energía, calambres por aquí y por allá, que bueno, puede haber una parte también fisiológica, o sea, esto que llaman espiritual, obviamente tiene el componente psicológico y el componente, vamos a decir, sutil, ¿no? Entonces, Tremendo eso. también está descrito, ¿no? La adicción al trance en Oriente llaman la enfermedad del yogi, que ya dice yo solo medito, ya no hablo con nadie. En Occidente Santa Teresa le llamaba los pasmos largos, las monjas se quedaban enganchadas a la contemplación y tenía que sacarlas de ahí y ponte a barrer, rezar, prohibido, digo, a barrer, Sí, fregar, prohibido rezar, que te has quedado enganchada, ¿no? Entonces, que es muy interesante como esos problemas con la práctica espiritual de tipo meditativo están descritos tanto en Oriente como en Occidente y si leéis autores, o sea, si la gente lee autores de meditación antiguos o actuales que están metidos en una tradición, ves que son mucho más cuidadosos y rigurosos que a veces somos hoy en día con la meditación, ¿no? Y porque claro. también otro ingrediente que puede influir es que hemos idealizado Oriente y esas prácticas y esos mundos y hemos denostado lo nuestro. Entonces, el irte a lo exótico también puede hacer que idealices y no veas que también tiene sus propias sombras, ¿no? Claro. Entonces, quizá por concretar un poco, ¿qué personas o qué perfil de personas, a tu juicio, no deberían iniciar una práctica de meditación? Pues en primer lugar, cualquier persona que esté pasando una crisis, un proceso de duelo, no es el momento para iniciarse la meditación. Si ya tiene práctica, obviamente la meditación le va a ayudar, pero no sería el momento para un retiro, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero no empezar meditación en un momento de crisis personal o de duelo. Eh, Luego ya más en particular personas con diagnósticos psiquiátricos previos serios como trastornos de personalidad, esquizofrenia, depresión severa, etcétera, tampoco serían como buenos, o sea, estarían en riesgo, ¿no? Pero en estos casos sí se podría aplicar métodos sencillos adaptados a su tipo de trastorno y de manera muy poco a poco y muy progresiva, pero claro, en manos de expertos en su trastorno y además en mindfulness o meditación. Entonces, puede ser un complemento sencillo, o sea, como digo, no debería ser una práctica intensiva, que, que personas eso, con trastornos de personalidad, esquizofrenia es más difícil, pero ciertas herramientas básicas de meditación pueden ayudar con prácticas muy cortas, muy guiadas, muy supervisadas a personas con ciertos trastornos mentales que sin embargo no deberían meterse a cualquier tipo de meditación ni a un retiro y esa práctica integrada en una psicoterapia más amplia, por ejemplo, como la terapia dialéctico comportamental, que incluye elementos de mindfulness en personas con trastorno grave de personalidad, pero muy adaptadas al problema, ¿no? Entonces, sería como muy personalizado, ¿no? Entonces, sí se puede con una supervisión muy estrecha con alguien que te conozca muy bien, ¿no? Y adaptándolo. Claro, No se puede en plan de me meto a yoga kundalini, claro. me voy a un retiro zen, etcétera, ¿no? Sobre todo mucho ojo con las prácticas largas, con los Eso, retiros, ¿no? Sobre todo. exacto, El meternos a exacto. saco, ¿no? Eso para nada, bueno, eso yo creo que no lo recomendaría para nadie, o sea, meterse a Para saco nadie, o sea, aunque para uno nadie. esté fenomenal, o sea, es como el maratón, lo que digo. Claro, claro, claro. O sea, empezar poquito a poco, ¿no? Como todo, Claro, empezar y a si estamos saborear. mal, claro, si estamos mal, que sea personalizado y seguido por un Ujú. profesional de la salud mental, un Sí, sí, psicólogo, un sí, sí. psiquiatra, experto en eso, claro, porque luego la gente dice es que yo al psiquiatra no tiene ni idea de meditación, bueno, pues que sepa de esto, Claro. ¿no? Y ante la duda, mejor pararlo y te apuntas a clase de baile, o sea, o Ujú. te pones a pintar, o sea, hay otras prácticas mentales que tienen efectos equivalentes a los de la meditación porque requieren focalización de atención, no sé qué, no sé cuánto, pero no tienen ese riesgo de esa apertura del espacio interno, entonces puedes hacer Ujú. cosas
que Eso te es. estimulen de otro modo. O sea, no hace falta que de entrada todo el mundo vaya a meditar, ¿no? Ujú. Perfecto. Bueno, oye, y te voy a contar algo que puede ser positivo del mindfulness, a ver qué te parece. ¿Eh? Porque no todo va a ser, no todo Claro. va a ser negativo. Hay cosas buenas, yo creo también. Yo soy un entusiasta del mindfulness, pero claro, con fundamento como estábamos contando antes, ¿no? A ver, la idea esta de que de alguna manera en las tradiciones, bueno, en las tradiciones orientales, en todas las tradiciones probablemente, está muy definida esta idea del linaje, ¿no? De la tradición que sigue una línea y una línea maestro-discípulo muy clara, ¿no? Esto en Oriente es muy común. Yo lo que veo que con mindfulness quizá o con las prácticas meditativas un poco adaptadas a Occidente, como que se alienta quizá a indagar, ¿no? A indagar por uno mismo sin esta referencia clara a una tradición concreta, ¿no? Y quizá eso puede ser, no sé, quizá puede ser interesante eso, ¿no? Es decir, no ceñirnos a, a un dogma, que también tiene sus riesgos, yo creo, ¿no? Esta idea que comentábamos antes también de esta dependencia, a lo mejor, emocional con el maestro, que puede dar a lo mejor algún problema que otro. Entonces, no sé qué te parece a ti. Yo a veces también lo comparo un poco eh, como cuando, imagínate que tienes que atravesar una selva virgen, ¿no? Entonces, claro, las tradiciones es cierto que nos proporcionan este camino ya trazado, lo cual es más fácil probablemente para atravesar este espacio, esta selva, y que nos conduzca al otro lado. Y luego está el aspecto de, bueno, pues esta indagación que sería el equivalente al abrir una nueva senda, por decirlo de alguna manera, la idea de explorar, ¿no? Claro, eso también tiene sus riesgos. Tiene el riesgo de que a lo mejor te pierdes y a lo mejor no llegas al otro lado. Entonces, no sé cómo lo ves. ¿Qué te parece? A ver, yo creo que las dos cosas tienen sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Ujú, Entonces, por ejemplo, si tomamos de partida esa metáfora de la selva, yo creo que la primera vez que yo vaya a la selva, pues si quiero que me guíe un experto en la selva, o sea, porque si no, igual sobrevivo, igual descubro cosas nuevas, igual encuentro un nuevo camino, pero va a ujú. ser más difícil, ¿no? Entonces, creo que para empezar, sí es muy importante aprender con un experto en la selva, o sea, es decir, que te diga, Sí, bueno, cómo se va a la selva, qué mapas tienes, si aparece una serpiente, ¿qué haces? Si aparece una tarántula, ¿qué haces? ¿Dónde duermes? Entonces, o sea, yo creo que las grandes tradiciones nos dan mapas que son útiles para movernos por esa realidad de nuestras mentes y ese es, desde mi punto de vista, el valor. Luego también, cuando la relación maestro-discípulo es sana, no de dependencia, no de sumisión, no de dogmas por encima de la persona, o sea, cuando ese maestro realmente es alguien que es capaz de ver más allá del dogma, viendo que ese dogma pues, puede ser una herramienta, ¿no? En cristianismo tenemos los 10 mandamientos y dice, pues menos mal, porque antes eran unos energúmenos y esto empezó a generar una cierta estructura, pero luego a su vez cada norma puede tener sus excepciones, ¿no? sí, Y hay que irlas discerniendo como luego hace en el cristianismo Cristo, saltándose la norma de no trabajar en el sábado para ayudar a la gente, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que en cierta etapa de nuestro camino necesitamos alguien que nos dé el mapa, la estructura, el método, a veces no de manera directa, porque no tenemos aquí al supermaestro maravilloso, ¿no? Pero creo que ahí tenemos la opción de los libros que nos dan una información que es valiosa. O sea, yo me voy a la selva, al menos me leo que han hecho otros, ¿no? Y sí. luego, a mí me hace gracia, bueno, gracia, me llama la atención una idea que planteaban Ibn Arabi en el sufismo de personas que encuentran como los maestros invisibles, que se llama wasi o algo así, o sea, no recuerdo el Mm, término exacto, que es un poco, yo creo que es como fiarte también de tu intuición, o sea, no es que ujú, vengan fantasmas, sino como que
la huella de esa tradición queda en algún lugar. Luego hay gente intuitiva que sí puede decir, pues no sé por qué he intuido tal cosa y se siente guiado como desde lo profundo de sí. Entonces, o sea, yo creo que también esa dimensión es muy importante, ¿no? En cuanto a escucho lo profundo de mí, Ujú. escucho qué me dice una tradición y buscar un equilibrio. O sea, no hace falta que todo el mundo esté en una tradición, o sea, que no es que todos tenemos que estar ahí. Yo a veces hago la comparativa con el tema del gimnasio, o sea, que el gimnasio te puede dar unos aparatos, unos métodos, y es donde puedes aprender a ejercitarte, pero una vez que has aprendido, igual no necesitas ir más a ese gimnasio, puedes igual hacer otras cosas. Creo que las religiones tienen algo de esto, aparte del valor como de un hilo conductor de sabiduría que pasa a través de los siglos, y yo creo que también ahí, como decía Edith Stein, hay una corriente espiritual sutil que sostiene una serie de informaciones, pero bueno, esta ya es una opinión pues mía particular. Entonces, a lo que voy, o sea, es Ujú. como que yo creo que en las diferentes tradiciones hay un valor. O sea, yo puedo decir que mi experiencia de quien más he aprendido meditación es de un maestro hindú sobre el funcionamiento de la mente, de una maestra budista, sobre el amor, la compasión, la acogida y la conexión con el amor incondicional del cristianismo. O sea, como que podemos recibir Ajá. valor de diferentes tradiciones, pero el problema de las tradiciones, por otro lado, es yo digo, los mapas son de siglo de la Edad Media, o sea, tenemos unos mapas Claro. muy buenos, Mm. pero muchos son de la Edad Media o incluso de antes. Entonces, si no tengo ningún mapa, es eso mejor que nada o ir a ciegas, ¿no? Pero a su vez hay que mirar por dónde pisas. Entonces, creo que esas tradiciones aportan un valor, aportan también la idea de la comunidad, el Dharma en el budismo, etcétera. O sea, como el estar en relación con otras personas, también como decía un amigo musulmán, dice, la comunidad ayuda a la ciencia fricción. Digo, ¿y esto qué es de la ciencia fricción? Que tus aristas se rozan con las aristas de los demás, entonces te vas puliendo el ego, ¿no? Porque Ajá. podemos, si no tenemos referencia a relación con otras personas, algún guía que nos muestre el método o nos diga, mira, se te está yendo el ego a Sebastopol, porque es el riesgo de ir por libre, ¿no? O sea, y encima si se te da bien, pues ya te crees la bomba, ¿no? Sí. Entonces, que podemos ser serpas del espíritu en cuanto a exploradores de nuevos territorios, y creo que es necesario y más necesario que nunca, y también, como dice Mónica Caballé, ser mayores de edad en nuestro camino personal. O sea, no es como, o sea, yo tuve una época de mi vida donde hay un maestro, ¿cuál es el maestro? ¿Quién me va a enseñar? Y era como, pues si no encuentro un maestro, ¿y yo qué hago? Y pues mira, me voy apañando mientras tanto, si aparece alguien que me enseñe algo, fenomenal. Entonces, creo que es un equilibrio entre beber de las tradiciones y de su sabiduría, que cosas que ya están dichas, o sea, si no es como redescubrir el Mediterráneo, es como la ciencia, o sea, yo no voy a descubrir la penicilina, porque ya hay un señor que lo hizo, ¿no? Pero sí es necesario seguir explorando, seguir pensando. Entonces yo creo que esto es algo que enriquece a las propias tradiciones. En el cristianismo se dice el espíritu sopla donde quiere. Entonces yo digo, bueno, pues eso es estar abierto a la inspiración en el momento presente de lo que van haciendo en cada ser humano, pero también creo que la relación con una tradición nos aporta humildad, nos aporta esa ciencia fricción de la relación con otros y nos ayuda a vernos más allá de nuestra percepción. O sea, que otro nos diga, mira, se te está yendo la olla. O sea, que igual no Mm. hace falta que estés siendo socio de la religión tal, sino que haya personas con las que vas caminando, compañeros de camino. O sea, yo creo que eso es lo que Sí. aportan también las tradiciones. A la vez el sentido crítico, ser mayores de edad, salir de dinámicas de sumisión. También no olvidemos que tanto en Oriente como Occidente, yo creo que en Occidente cada vez menos gracias a la Ilustración, pero Oriente no pasó exactamente la Ilustración, aunque Buda tenga un poquito de esto, ¿no? En Oriente las estructuras son muy jerárquicas y autoritarias y es esto se hace así, hazlo, ¿no? Sí. Pero recuerdo un monje budista que contaba un día que los maestros en Oriente decían, es que es curioso, dice a los orientales, primero le dices hazlo y luego se les explica, los occidentales primero se les explica y luego hazlo, porque si no, no lo Guau. hacen, ¿no? Ujú, El ujú. problema es que si nos metemos, y es que a mí me ha pasado, por ejemplo, en el Zen, primer retiro Zen que hice era hazlo, y era, ¿pero por qué? Pero no lo entiendo, pero que esto es absurdo. Pero entonces Sí. perdía el tiempo al principio diciendo, ¿pero por qué voy a estar contando respiraciones mirando a la pared? Digo, Sí, ¿por sí, qué sí. tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que hacer así cada vez que me da un vaso de agua? No me da la gana, ¿no? Mm. Pero luego
esas estructuras que desde mi punto de vista son rígidas, en ciertos, o sea, o sea, cada vez que iba al sitio del cojín hay que hacer así, era como, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que Ujú. someternos? Porque sí, o sea, al menos dame una razón. Entonces esto ya lo han pillado algunos budistas, ¿no? Los occidentales. Vale. Queremos entender el sentido, al menos algo, aunque Antes, me digan, antes. mira, hazlo y Mm. luego lo vas a entender. Ya me están dando una explicación, ¿no? Pero a lo que en lo que tú me planteas, yo creo que hay una mezcla de elementos que deben estar en relación, ¿no? O sea, tradición con libertad personal, Ujú. la conciencia personal con la ética universal, o sea, o sea, que hay una serie de cosas que son de cajón en cuanto a respeto a otros, ¿no? Entonces, que el aprender de y no solo tradiciones religiosas, de la filosofía, de la ciencia, En muchos ámbitos, ¿no? de muchos ámbitos, al menos rudimentos, o sea, te dan, o sea, que dices, bueno, ya hay gente que pensó esto antes que yo, pues Ujú. lo, lo integro, ¿no? Y luego depende de cuál sea, o sea, cuál sea tu camino. O sea, nadie puede Claro. juzgar y decir, es que tú estás perdido si, no sé, en ciertos sectores cristianos más conservadores. O tienes que estar casado o consagrado, no hay más, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, cada persona puede haber quien escoja otro camino. Por suerte, dice Stein, dice a principios del siglo XX, que está la tercera opción de vivir entregado a tu profesión. Digo, bueno, ya hay uno que dices, bueno, no hace falta que me lo diga, dices, Stein, es que yo ya lo sabía, ¿no? Sí, sí. Entonces, o sea, creo que es un trabajo con el discernimiento personal y el diálogo con lo que hay, entendiendo también que cada persona está atravesando un nivel de conciencia, una manera de vivir las cosas y habrá quien necesite la estructura estricta de la religión porque está a un nivel de pensamiento más mítico y eso le ayuda a seguir su camino y otros que ya se saben los rudimentos en los mapas y ahora quieren explorar por sí mismos. Ujú. Entonces, o sea, igual Sí. no te he contestado con precisión No, porque no pero tengo el blanco-negro, pero son reflexiones que me surgen ante tu pregunta. claro. O sea, enriquecernos de las dos posibilidades y ni un Sí. extremo ni el otro, ¿no? Claro, yo creo que nadie tiene la respuesta, ¿no? Tampoco creo que sea blanco y negro, probablemente, ¿no? Claro, Pero claro, sí tener por lo menos, yo creo que es interesante tener por lo menos eh, entender que esto es algo muy amplio, ¿no? Que no solamente es hacer un curso de un fin de semana o de 8 semanas o de las semanas que quieras y ya está, ¿no? Sino que realmente es como, yo por lo menos, yo como instructor, vamos, me siento con esa responsabilidad de vez en cuando, pues, orientar, bueno, no orientar, sino dar estas pinceladas, ¿no? Es decir, estas claro, pinceladas, es decir, bueno, esto forma parte de esta tradición, viene de aquí y a lo mejor también, fíjate qué curioso, puede ser, pues a lo mejor una puerta de entrada que la persona luego pueda seguir indagando, ¿no? En esa tradición o en otra o explorando por claro. otra vía, ¿no? Claro, Eso es- lo que te resuene. Y también Mm, recuerdo un amigo psiquiatra que él me contaba que era totalmente, una visión totalmente materialista y cuando se metió en el mindfulness empezó mm, a surgir alguna experiencia espiritual y empezó a interesarse por las tradiciones espirituales. O sea, a veces es a la inversa también, ¿no? O sea, claro, sí. que se te abre ese horizonte o ves que tú solo no llegas a todo, entonces empiezas a buscar más allá y te encuentras con esa riqueza universal Mm, que son esas tradiciones que ya tienen sus métodos, planteamientos y también sus defectos y limitaciones y fosilizaciones, o sea, en todas hay sus, me parece sí, a mí, o sea, que igual alguien me llamaría hereje, ¿no? Pero en todas hay elementos de fosilización, anquilosamiento, rigidez, entonces hace falta innovación y libertad interior sin dejar de lado la responsabilidad o la ética, por supuesto, ¿no? claro, claro. Y yo creo que otro elemento, fíjate, un elemento importante, y aquí conectamos un poco a lo mejor con la logoterapia, ¿no? Con el sentido, ¿no? Yo creo que el sentido es importante, el sentido vital, ¿no? No sé, el sentido que uno le da a la vida, ¿no? Y yo creo que eso, yo lo escuché de un profesor de meditación de hace años, que decía, ¿no? Que cada vez que te sientes en el cojín, ¿no? O en la silla donde estés meditando, eh, intenta sentarte también con lo que realmente eh, es importante para ti en la vida, ¿no? Claro, Porque eso es lo que le va a dar sentido al final a la práctica, ¿no? Que eso esté ahí, que sea el marco de referencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, el sentido, ¿cómo encaja en todo esto? Desde la logoterapia, por ejemplo, ¿qué nexos hay no sé si hay nexos con la meditación o con estas tradiciones o cómo lo trabajas tú, cómo lo planteas esto? a En- ver, en- precisamente porque me dedico a logoterapia, considero que el sentido es muy importante, claro, ¿no?
Claro, claro. sea, como me partía esa inquietud del sentido, encontré esa psicoterapia centrada en el sentido. Entonces, o sea, creo que ese sentido vital, como planteaba Víctor Frank, que es uno de los padres de todo esto, ¿no? Bueno, que crea la logoterapia, pero también inspirándose en otros, etcétera. Que todo esto es una cadena, ¿no? Entonces, él dice que la fuerza motivadora básica del ser humano no es ni la voluntad de placer ni la voluntad de poder, sino la voluntad de sentido, o sea, como el deseo de entender para qué estoy en este mundo, qué es la realidad, quién soy yo, etcétera. O sea, el conectar con algo que también va más allá de mí es fundamental para que mi vida encuentre paz, armonía, etcétera. Entonces, aunque Frank no habló de la meditación, porque entonces eso no fue su punto de interés, si hay personas hoy en día que han tendido puentes entre meditación, logoterapia, mindfulness, logoterapia, y si vamos también a... O sea, hay cosas implícitas en logoterapia que tienen que ver, como cuando él habla en su libro de testimonio del tiempo que estuvo en campos de concentración nazis, porque era judío, si alguien no lo sabe, él cuenta ahí que era fundamental estar conectados con el presente y cultivar la atención en el presente. O sea, ya está dicho en el año, creo que es el año 42, 43, cuando escribe el libro. O sea, esto es atención plena. O sea, aunque no Claro. lo especifique, digo, estar, que solo existe el ahora, que solo es el presente. El cuidado de la atención a las pequeñas cosas cotidianas, porque esa atención te salva de que se te vaya al horror. Entonces, poner mi atención en una flor, en la puesta de sol, todo eso genera un espacio en mi mente donde yo me conecto con la belleza y eso me da sentido, ¿no? Entonces, está implícito que esa práctica atencional es necesaria. Yo como me lo planteo, o sea, para mí el trabajo con hipnosis, que es un tipo de hipnosis que tiene mucho que ver con meditación, lo que pasa es que es como una meditación en diálogo con otro, ¿no? Es una práctica introspectiva, de apertura de la conciencia, de percepción interior, etcétera, donde la hipnosis es crear un foco atencional interno. Entonces hay elementos de mucha intersección con la meditación. Entonces, la persona que tiene esa sensibilidad se puede incorporar la meditación como una práctica de toma de conciencia de cómo estoy, de qué hay en mi profundidad. O sea, hay ciertas prácticas de hipnosis que donde tú dices a la persona que busque conectar con su dimensión más central y que emerge ahí. A veces es impresionante, no en todo el mundo, pero personas cuando funciona, surge como una profundidad, una sabiduría, una inquietud, un deseo claro de sentido, incluso de espiritualidad, que sale ahí, ¿no? Entonces, a mí me parece que la meditación, que en sí es una herramienta, no tiene ningún sentido, valga la redundancia, si no es para ir al sentido de la vida o ir a la profundidad o ir a percibir qué es la vida en sí. O sea, ¿para qué quiero tener atención plena, aprender a mirar la realidad, estar presente si da todo igual? O sea, tiene que ser que abro mi mirada para ver algo. Entonces, en ese abrir la mirada es donde percibo los elementos de sentido. Al menos es mi experiencia personal y es la experiencia que yo conozco de muchas personas, que si aprendes a mirar la realidad, aprendes a afinar tus sentidos, aprendes a estar atento a lo que pasa aquí y ahora y cada vez con más profundidad, el sentido se va manifestando. Entonces, tiene valor la meditación porque te ayuda a percibir tu ser, el ser de los demás, lo que sucede, te ayuda a estar en lo que está sucediendo en la realidad, o a mí como terapeuta me ayuda a estar presente frente a la persona que tengo delante. Y bueno, me acuerdo de un dato de que los terapeutas que meditan tienen mejores resultados con sus pacientes, ¿no? Que claro, que estás ahí, Claro. estás más atento, claro, te Estás enteras presente, ¿no? mejor. Claro, estás Entonces, la presente. meditación es una herramienta para algo, aunque en sí misma la práctica no debe estar centrada en una intención, luego en la apertura de la mente es para algo. Por eso dicen muchos maestros budistas que cuando te levantas del cojín simplemente cambias de postura, no dejas de meditar. O sea, esa práctica que tú haces te la tienes que llevar puesta a la vida, ¿no? Y entonces Claro. cada vez se incorpora más a esa práctica informal y entonces, como digo, es mi experiencia, cuanto más despierta tengo esa percepción de la realidad, más capto el sentido y la intencionalidad última de todas las cosas, aunque no tenga todas las respuestas, pero hay una percepción más sutil, más profunda y una apertura de la conciencia a lo que realmente es importante
y merece la pena y la mente se va despejando para pensar más correctamente, etcétera. De ahí que cuando dice Khandro Rinpoche que lo fundamental es cultivar la intención, no meditar por meditar, para mí tiene esto que ver con el sentido, o sea, Claro, intención es ¿para qué vivo, no? ¿Para qué estoy en este mundo, no? claro, claro, claro. Sí. Y luego también, fíjate, hay otro tema aquí que es también y yo creo que está conectado con esto, ¿no? El tema del sufrimiento, ¿no? En relación, por ejemplo, a Víctor Frankl también, ¿no? La experiencia tan dura, que yo no sé si puede haber una experiencia más dura que vivir en un campo de concentración, ¿no? El sufrimiento. Y hay una frase que yo te escuché en una charla que te escuché hace unos años, de Rumi, místico sufí, que dice, la herida es el lugar en el que la luz entra en ti, ¿no? Es decir, este sufrimiento o estas, no sé cómo llamarlo, heridas, estas dificultades, lo que sea, ¿no? Es como una oportunidad también, ¿no? Es una Sí, no oportunidad siempre, o sea, para, también hay que ver que a veces la gente se rompe, ¿no? Pero claro, que, o sea, que también es importante eso decir, bueno, no siempre, a veces hay que repararse primero, pero sí, o sea, puede ser una apertura, una grieta que te hace trascender tu propio yo, porque haces lo que sufre, el que sufre está pegado a su visión de las cosas y cuando te pasa algo puedes trascender esa visión. Entonces, el sufrimiento es una oportunidad de trascender tu ego, de trascender tu perspectiva, de dejar de estar focalizado en lo que te pasa a ti y entonces dices, mira, ya no puedo más, me rindo, y entonces aparece la humildad. Entonces, cuando aparece esa humildad, amplías tu perspectiva. Entonces, que más que el sufrimiento en sí, como dice Frank, el sufrimiento por sí mismo no tiene ningún sentido, es más qué actitud, qué postura tomas ante ese sufrimiento, cómo aceptas tu propia vulnerabilidad, y precisamente eso yo creo que es una de las ideas que están de fondo en esa frase de Rumi, ¿no? El acoger mi vulnerabilidad me lleva a ser más realista, porque tengo vulnerabilidad, y me lleva a más fortaleza porque sé dónde está mi vulnerabilidad, entonces me puedo manejar con ella, que cuando digo no hay vulnerabilidad, soy omnisciente y omnipotente, entonces la lío, ¿no? Entonces, para mí es clave esa idea de que a través del sufrimiento también hay un camino de autoconocimiento, es decir, bueno, ahí veo mis límites, ahí veo mis obcecaciones, o sea, como digo, antes uno sufre porque es que tenía que ser así, porque lo digo yo y yo y yo, entonces sufres más, de venía suelta esto ya, ya sufres menos, ¿no? sí. Entonces, el sufrimiento nos permite, pues eso de decir, bueno, pues no soy omnipotente, no soy omnisciente, de momento es decir, no lo sé, de momento es decir, me rindo. Entonces, en mi experiencia es cuando dices eso, emerge otra luz, otra fuerza, otra visión, otra perspectiva, y es un camino que puede posibilitar que te hagas una persona con más sabiduría, porque te manejas mejor con el sufrimiento y entiendes que forma parte de la vida, aunque no te guste, ¿no? O sea, no deseas el sufrimiento de nadie, yo no lo deseo para nada, ¿no? Pero como es inevitable sufrir por algo, mejor estar ya mentalizados, o sea, es como, yo lo veo a veces como un entrenamiento personal, decir, bueno, viene ahora alguien a fastidiar, te hacen algo, te rompe el coche, bueno, pues entrenamiento en paciencia, asertividad, o sea, el sufrimiento es como que si lo sabemos manejar nos va curtiendo, lamentablemente cuando es muy extremo nos puede romper y bueno, a la larga puede haber un aprendizaje, pero también, o sea, señalo esto porque a veces en ciertas versiones que yo veo malas de la logoterapia, dice, bueno, tú lo que tienes que hacer es cambiar de actitud, pues eres libre, tú siempre puedes cambiar de actitud, no, a veces no puedes, a veces te rompes y necesitas, como cuando uno entra en coma, le da un cáncer, o sea, a veces necesitas un proceso previo de recuperación, a la vez que dices, bueno, pues estoy aquí a ver qué puedo hacer, ¿no? Entonces, sí en la logoterapia hay claves para manejarse con este sufrimiento y yo creo que a veces puede abrirnos esa puerta de la que habla Rumi y llevarnos a un lugar muy profundo de conexión con la realidad, de compasión con el otro que sufre, porque yo ya he percibido mi propio sufrimiento. El cristianismo, cuando se habla de la cruz, es esa acogida del sufrimiento, sabiendo que Dios llega hasta ahí, o sea, que tú no estás solo, o sea, que toda experiencia de vida puede tener plenitud aunque sea la más dolorosa. O sea, en todo hay la posibilidad de una mirada profunda y de estar siendo acogidos con compasión, ¿no? Fenomenal. Oye, y a lo mejor por ir concluyendo, ¿qué le diríamos
Porque, a ver, te lo digo porque yo tengo gente conocida que, y sobre todo ahora, yo creo que en estos tiempos que corren, ¿no? En estos tiempos tan complejos que estamos viviendo, ¿no? Personas que no le encuentran sentido a la vida, ¿no? Es decir, todo esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, por dónde empezar, ¿no? ¿Por dónde se puede empezar? Pues, vamos a estar horas, pero bueno. Podemos estar horas, ¿no? Pero bueno. Sí. Esto, ¿por dónde empezar? Primero, por acoger la pregunta, acoger la inquietud, aceptar que quiero encontrar sentido, o sea, no patologizar esto, porque hay gente que dice, estoy mal porque no encuentro sentido, estoy mal porque me siento vacío, estoy mal porque deseo algo más. No, es que surja ese deseo, esa inquietud, es que estás bien y por eso hay el deseo. A veces el deseo es la primera manifestación de la profundidad. Es lo que dice el psiquiatra Sagioli, un vacío que precede a un despertar espiritual. O sea que estamos además en una crisis de sentido global por lo que está pasando, obviamente, y con mucha vulnerabilidad, inquietud, incertidumbre, pero aquí tenemos un momento, unos momentos muy largos, ¿no? Tenemos tiempo para pararnos a reflexionar. Entonces yo creo que es no censurar las preguntas, no censurar el deseo de sentido, el acoger que eso es una llamada a la profundidad, que eso puede abrirnos unas puertas hacia una fortaleza más profunda que el apoyarnos en factores solo externos, ¿no? Entonces, yo creo que por dónde empezar es por escuchar. Y si escucho y no encuentro nada, pues cuéntaselo a otra persona que se ha dado un pasito más que tú. O sea, aceptarlo, compartirlo. En este momento no veo sentido a nada, o no veo sentido a esto, o por qué sucede si el mundo es maravilloso y yo qué sé, para el creyente, si Dios quiere nuestro bien, ¿por qué ocurre esto? Para el no creyente, pues si tenemos la ciencia, la tecnología, ¿cómo es que a estas alturas nos pasa esto? O sea, cada uno va a preguntar según sus inquietudes, ¿no? Claro. Entonces, estar abiertos a las preguntas me parece maravilloso, o sea, que nuestra mente busque más allá es maravilloso, ¿no? Que podamos entrar en un diálogo con otras personas acerca de esto y reflexionar también. Podemos leer El hombre en busca de sentido, que es un libro de autotestimonio de cómo enfrentarse al sentido en una situación de sufrimiento, que yo creo que es un libro adecuado para estos momentos, porque claro, es Muy una recomendable, situación. muy recomendable. Claro, entonces es un testimonio real de este psiquiatra contando qué le pasó en los campos de concentración y cómo afrontó su sufrimiento, sobre todo dando claves de cómo hago para no volverme loco ante todo este sufrimiento, ¿no? Que claro, es una situación tremenda la que pasaron Frank y otros, ¿no? Entonces, veamos cómo han hecho otros, ¿no? Está también Cyrulnik, que tiene también libros buenos sobre cómo enfrentarse al sufrimiento. Ahora no recuerdo, hay uno que es algo así como Los patitos feos, no recuerdo el título exacto, ¿no? Entonces, cómo encontrar sentido en el sufrimiento, que es otro superviviente de todo el tema del holocausto, se escapó siendo niño y bueno, toda una serie de peripecias Sí. por Europa, es un psiquiatra, no sé si era polaco. Entonces, yo creo que leer a quienes han hablado del sentido, pues yo creo que es importante. A mí se me ocurren estos dos autores. Está también Irving Yalom, que es un psiquiatra judío que ha escrito novelas, por ejemplo, como El día que Nietzsche lloró, que es toda una reflexión sobre el sentido, una ficción donde mezcla a Nietzsche con cosas de la vida de Nietzsche, a Freud, a Breuer. Bueno, hay en plan novela que es Sí. más, igual más ameno, ¿no? Entonces yo recomiendo ese tipo de lecturas, ¿no? O sea, o leer otros autores de la logoterapia que van contando. O sea, por ejemplo, de Frank hay una novela muy bonita sobre su vida que se llama Cuando el mundo gira enamorado, que también resulta inspiradora. Es más allá que la experiencia en los campos. Bueno, esa también puede valer. Bueno, yo creo que hay mucha gente inquieta hoy en día con esto del sentido y varios terapeutas y escritores de la filosofía, obviamente, está esa cuestión en Kierkegaard muy, muy viva, ¿no? Sí. Y bueno, que hay infinidad de autores de cuestiones que nos ponen esto delante, entonces no tener miedo a indagar. Quien dice, no, yo es que eso es pensar mucho, me voy a rayar, no, pues ráyate y ya te aclararás, ¿no? Sí, sí. Pues Claro. meterse ahí y ya está, ¿no? Sobre todo tener ese espíritu, yo creo, de exploración, ¿no? Y también quizá aceptar que a lo mejor las respuestas no llegan a la primera, ¿no? No llegan rápido, probablemente a veces tardan en llegar las respuestas, o llegan Claro, respuestas que a veces no esperábamos, ¿no? También, o sea que, también. Y que además encuentras una respuesta si te salen nuevas preguntas, o sea claro, que
y llegas a otra y te salen nuevas preguntas. Bueno, pues es que vas avanzando, ¿no? Entender que es un camino sin fin, diría yo, ¿no? Un camino de crecimiento constante. Y Entonces, hasta el bueno, último día, como también dice sí, Frank, el sentido de la vida no lo encuentras hasta el último día de tu vida, claro, porque es cuando tienes el punto final de toda la historia, ¿no? claro, Por claro, eso que claro. es más importante el sentido en la vida, aquí y ahora, que tiene valor, que tiene Ujú. sentido. Eso es, eso es, eso es. Genial. Pues nada, oye, Maribel, ahí yo creo que lo apuntamos todo, lo apuntamos todo, las ideas estas y nada, que ha sido un placer, de verdad. Igualmente. Si te parece, nada, podemos a lo mejor más adelante volver a retomar un poco estos temas y nada, estamos en contacto si te parece Muy bien. y nada, muchísimas gracias, ha sido un placer Igualmente. todo Muchas gracias aquí. a ti porque también estimula y si esto le sirve de ayuda a alguien, pues es lo importante, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea. Perfecto. Nada, muchísimas gracias, ¿eh? Nada, venga, Que hasta vaya muy otra. bien, Maribel. Chao, Chao. chao.